De nuevo con ustedes en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria, pero de igual, de compromiso con la unidad de nuestros pueblos latinos caribeños y de compromiso con la preservación de la paz a escala planetaria, porque el planeta es la casa común de todos los seres humanos. No tenemos para dónde irnos, así que aquí tenemos que estar. Podemos cambiar de un país a otro, pero a otro planeta no es posible. Por eso pienso que debemos también dedicar tiempo, esfuerzo intelectual, sobre todo a entender lo que está pasando en el mundo en estos tiempos. Muchos piensan que los grandes no son escaramuzas, son discusiones, son presiones, son tanteos, pero que al final ellos no están locos para hacer lo que saben que no pueden hacer porque nos vamos todos. Pero ahí, en esa parte del mundo, yo no sé si, bueno, que Rusia es tan grande que tiene una parte de su territorio en Asia, otra parte en Europa, y a veces se habla de Centroasia, de la Europa asiática y cuantas cosas. Pero hay una situación muy tensa. Rusia y Putin están jugando a su propia seguridad porque Estados Unidos lo vive como intentando cercar. Donde quiera que hay riqueza naturales, agua o minerales, Estados Unidos quiere meter la mano y todo, o donde hay petróleo, porque Estados Unidos como que es insaciable. Sin embargo, anda en una crisis que es sumamente difícil. Bueno, Tito Olivo ha intentado conectarse ahí 2 veces, lo he visto. Todavía no está Estoy con nosotros. conectado. Tito, ¿usted está por ahí? Ahí. Tito, saludos. Saludo, hermano. Muy buenos días para ti y tu teleaudiencia. Tengo conmigo a don Roberto Payano y a Aristóteles Poncerrate. Saludos a ellos. Pero no te vemos, Tito, no te vemos. No sé por qué. José René Olivo, alias Tito. Tito Olivo. No te vemos. No sé. Tuve la que cámara. hacerlo por el celular porque la tablet no pude entrar. Déjame ver si... espérate. Ya, ahora me va a ver. Ahora sí, porque yo estoy en el celular, Tito. Bueno, Tito, aquí tenemos a Aristóteles Poncerrate, a Roberto Payano, para conversar contigo de lo que está pasando hoy. Rusia, Ucrania, la actitud de Estados Unidos, que es siempre agresiva, siempre de expansión, y una buena parte de Europa, que en lugar de defender sus propios intereses, hay momentos en que se pone como al servicio o se alinea con Estados Unidos, y hay una situación de tensión. ¿Cuál puede ser el origen de esta situación de tensión que hay allí? Y esa carta que Putin le envió a toda Europa, porque es una carta de alerta. Bueno, hay un cuadro bien difícil. No sé si Poncerrate va a hacer una pregunta precisa o Payano para entonces darle la palabra a Tito. Sí, sería bueno que en el contexto de esta guerra, que es netamente económica, porque todos sabemos que el proyecto Nord Stream 2 del gasoducto grande de Rusia para toda Europa le crea un problema económico grandísimo a los Estados Unidos. Pero yo quiero preguntarle a Tito, porque no estoy aquí para opinar sobre eso, porque el que conoce de eso es Tito Olivo y por eso lo invitamos. Primero, explícanos, Tito, ¿qué papel juegan los 4 de Normandía en el conflicto y cómo ellos se integraron para la solución de este conflicto que hay ahora en Ucrania? Adelante, Bueno, Tito. el conflicto de Ucrania no se puede ver hoy solamente. O sea, hacer un análisis de lo que está pasando en la frontera rusa o entre Rusia y Ucrania, más que la frontera, hay que analizar qué pasó en el 91 con la desintegración del bloque socialista y cómo se conformó Ucrania en el tiempo. Para
las personas entiendan, el RUF de Kiev no era más que Rusia, lo que es Rusia hoy, y su capital era Kiev. Eran los eslavos que conformaban desde Rusia hasta Ucrania y Bielorrusia, todo lo que es ese espacio era Rusia. Y eso se desarrolla con la intervención de los vikingos, que le dan el sustento porque ellos estaban dominados por los jezares, entonces no podían comercializar. En el siglo XIII los mongoles invaden y fragmentan todo eso. Se queda fragmentado. Y después Catalina la Grande en 1789, el 80 y pico, el 19 de abril, anexa lo que es Crimea. Hace 300 y pico de años, cuando todavía los territorios de México no eran norteamericanos, lo que la parte que Estados Unidos se lleva. Ya Crimea pertenecía a Rusia. Ahora, con el triunfo de la Revolución Rusa, se conforma todo eso y comienza a retomar territorio que Polonia había tomado y se forma Ucrania y se crea Ucrania. O sea, por eso es que Putin dice que Ucrania es parte esencial de Rusia. Ahora, después del triunfo, después de la caída del bloque socialista, Ucrania plantea su independencia y una serie de repúblicas soviéticas, y Ucrania entre ellas. Se le permite y se quedan con Crimea. ¿Y por qué se quedan con Crimea? Porque en el año 1954, Nikita Khrushchev, que era de ahí, le entrega a Crimea a Ucrania. No hay grandes expectativas en ese momento porque Ucrania formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas y era mover una ciudad a otra provincia dentro del mismo bloque socialista. Ahora, ¿qué pasa? Rusia, había un gobierno prorruso en Ucrania, y ese gobierno prorruso, con acciones hechas por funcionarios del gobierno norteamericano que han reconocido que repartieron dinero, que hicieron de todo, estuvieron en la plaza, convocaron a grupos pro-nazi en movilización contra el gobierno que estaba establecido en ese momento. Se derroca ese gobierno y la parte del Donbass y Crimea, que esencialmente sus sentimientos son rusos, pues plantean una separación. En el Donbass, la República de Lugansk y Donetsk se levantan, y Crimea hace un referéndum donde el 96% plantea la anexión. Putin inmediatamente toma ahí, sin tener que movilizar nada, porque ahí había existe una base militar, naval y militar de Rusia, por la importancia que eso requiere para Rusia, debido que es el acceso de Rusia al Mar Negro. Entonces, se toma eso y comienza una serie de incidencias dentro del Donbass, en la República de Lugansk y Donetsk. Ahí se crea el Tratado de Minsk, que se hace en Bielorrusia, y ahí es donde entran estas naciones. Y se plantea ese tratado para tratar de buscarle solución a la problemática que se estaba dando. Y dentro de este tratado, para disminuir los enfrentamientos
que se estaba dando en el Donbass. Entonces se decide que la autonomía de esa república, o sea, que se le den la autonomía dentro de Ucrania, pero como repúblicas autónomas, que Ucrania retire la tropa, que haya un intercambio de presos, pero Ucrania no comienza a cumplir todo esto. Por el otro lado, se van dando, sí, cuestiones económicas muy puntuales. Primero, a la caída del bloque socialista, Estados Unidos surge como la única potencia hegemónica. Y es por eso que ustedes pueden ver el fin de la historia escrita por Fukuyama, y donde se plantea que ya no iba a haber más contradicciones ideológicas. Y a partir de ahí comienza una hegemonía. Yeltsin, un presidente etílico, o sea, que sin ninguna fuerza no hace que se cumplan los acuerdos que planteó la OTAN en términos de que no se iba a expandir hacia el este. Cuando cae el bloque socialista, la OTAN eran alrededor de 15 países, 15 naciones. Hoy andan alrededor de 30 naciones. O sea que se fue expandiendo, pero no solamente que se expande, sino que la OTAN invade y bombardea Yugoslavia y la destroza. Y Yeltsin no es capaz de tomar acción. Se queda tranquilo. Esto va rodeando a Rusia, todas las naciones que comienzan a ser parte de la OTAN, como Polonia, un sinnúmero de naciones que fueron parte formaron parte del Pacto de Varsovia, comienzan a rodear a Rusia, y esto plantea tener armas letales que pueden alcanzar a Rusia en poco tiempo. Rusia comienza a desarrollar su industria misilística, porque hay que saber que Rusia, en términos económicos, tiene el PIB de Italia, pero en términos militares es una superpotencia en el área de misiles y en el área de la aviación. Entonces, Rusia desarrolla los misiles hipersónicos para su defensa. Pero hay el interés de Estados Unidos de poner lanzadera de cohetes en Ucrania y meter a Ucrania en la OTAN. ¿Y por qué? Porque los misiles desde Ucrania a Moscú llegarían en 5 minutos y no le daría tiempo a preparar la defensa para la intercepción de esos misiles. Entonces ya ahí tendría Moscú que arrodillarse ante Estados Unidos. Pero la jugada de Putin ahí es mover su ficha de ajedrez y plantearse una relación política o militar con Cuba y Venezuela, y también con Nicaragua, pero esencialmente con Cuba y Venezuela. Cuba, que está a 90 millas de Estados Unidos, podrían poner los misiles hipersónicos, que son difíciles de detectar, salen al espacio sideral, o sea, vuelan fuera de la atmósfera, y puede estar circundando el globo terráqueo y puede disparar en forma elíptica, no en forma directa como lo hacen los misiles, diferentes cabezas nucleares. Hasta ahí se está planteando. Ahora, ¿qué está pasando? Estados Unidos sí ha desclasificado documentos que dicen que después de la segunda crisis del petróleo, que el petróleo se disparó a 20 y pico de dólares, ellos con Arabia Saudita se movieron a bajar el petróleo alrededor de 10 dólares para descapitalizar a Rusia. Rusia no es una potencia industrial, es una potencia energética y exporta gas y petróleo. Con la caída de los precios del petróleo, Rusia tuvo déficits fiscales
muy grande y tuvo que ir a el endeudamiento hacia Europa. Y la misma cantidad que tuvo que coger prestado era la cantidad que le daba de subsidio al trigo. No había esa gran producción de trigo. Con ese financiamiento que va, los europeos y Estados Unidos amarran a Rusia. Lo amarran en una situación de que si hay cualquier sublevación en los países del Pacto de Varsovia, pues Rusia no podía intervenir para poderle prestar ese dinero. Se le presta ese dinero. Estados Unidos comienza el proyecto de la guerra de la galaxia, Rusia trata de meterse, comienzan a ahondarse la situación en Rusia se comienza a complicar y dentro de lo que era el Pacto de Varsovia cae el régimen socialista en Rusia y bueno, en muchas de las naciones, en Alemania se tumba el muro de Berlín y surge ahí un gobierno en Rusia, un gobierno débil, muy débil, y los Estados Unidos y la OTAN comienzan a expandirse porque veían en Rusia una amenaza militar. Ahora, independientemente de eso, Rusia pasa por una crisis profunda en términos de su economía, en términos de su gobernanza, enfrentamientos internos con grupos étnicos de origen musulmanes, comienzan los enfrentamientos con los chechenos, todo un problema ahí internamente en Rusia. Ahora, se da otra situación y es que Yeltsin escoge a Putin como primer ministro. Putin controla el problema de Chechenia, comienza a establecer medidas y le pide freno a la OTAN hacia el este y que se cumplan con los acuerdos que se había llevado a cabo. La OTAN comienza a maniobrar y dan el golpe de Estado en Ucrania. Infiltran los movimientos y dan el golpe de Estado para quitar el gobierno prorruso y poner uno pro Europa y pro norteamericano. Ante esa situación que se da, Putin entonces ahí logra el referéndum que ya hemos hablado, donde se gana con un 96%, él se queda ahí mismo en Crimea y comienza a crisparse toda esta situación. Vienen esos acuerdos que ustedes hablan y vienen las sanciones a Rusia. Pero conjuntamente con las sanciones a Rusia, ahí ya se está dando una situación y es las sanciones a China. Y el mismo Kissinger decía que si Estados Unidos quería dominar el mundo, debía mantener a China lejos de Rusia y a Rusia lejos de China. Históricamente, desde finales del siglo XIX, de 1800 y tanto, en la guerra que se da entre la guerra japonesa, como se conoce, los rusos, cuando ven el enfrentamiento de China con Japón, intervienen y toman todo lo que es la Manchuria. Esa situación mantuvo a Stalin y a Stalin y a Mao muy separados y llegó a una confrontación en el año 1969 donde hubieron 700 muertos, donde más de 400 y pico fueron chinos. Entonces mantenían esa separación y viene lo que se llama la diplomacia del ping-pong. Estados Unidos mantenía a China lejos de Rusia y Rusia lejos de China. Ahora, con las sanciones que Estados Unidos comienzan a darle a China, porque China comienza a emerger como potencia económica y comienza a quitarle mercado, los Estados Unidos entonces también le sancionan a Rusia. Y esto hace un acercamiento entre Putin
y Rusia y China. Entonces, ahí comienzan a manejarse cuestiones económicas. Los norteamericanos y Europa le ponen sanción en términos de los energéticos y China abre una brecha para que Rusia le lleve energético. ¿Y por qué? Bueno, porque también China había sido sancionada con una cantidad de productos que no podían entrar a Estados Unidos. Entonces, el gas y el petróleo que le estaba comprando China a Estados Unidos, así como el trigo, deciden comprárselo a Rusia. Y comienza ese acercamiento económico, pero ellos también comienzan un acercamiento económico de ir creando una moneda de intercambio. Paralelamente iban haciendo intercambio en yuan y el rublo. Tito, Para vamos a hacer una pausa, reducir Tito. el intercambio en dólares. Entonces, Tito, vamos a hacer una pausa, Tito, y retomamos el tema. Y Roberto Payano se prepara para intervenir con alguna inquietud, porque pasamos de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Europa, el tema China, y ahí después se van a entrar los BRICS, que ahora también entraron en una crisis, porque Estados Unidos empezó a golpear hacia Brasil y hacia otro punto. Vamos a una pausa y retomamos el tema con Tito Olivo. Pausamos, señor director.